Mi hermano humilló públicamente a mi hija por su tartamudeo, me pidió que lo perdonara en su boda, y ahora está solo, porque todos descubrieron quién era en realidad. Crecí junto a mi hermano Bruno en una casa que, desde afuera, parecía una familia cualquiera. Éramos solo él y yo, con 3 años de diferencia. Compartimos cuarto hasta que entramos en la adolescencia, discutíamos por la televisión, hacíamos travesuras, peleábamos por el control de la consola, lo típico entre hermanos. Ya de adultos, seguimos viéndonos seguido. Hablábamos por teléfono cada tanto, compartíamos las fiestas familiares, y nuestros hijos jugaban juntos cuando nos reuníamos. Parecíamos llevarnos bien, aunque había algo que con los años empecé a notar: Bruno tenía una manera muy particular de hablar. Hacía comentarios que, en teoría, eran consejos, pero que en el fondo sonaban condescendientes. Como si intentara ayudar, pero desde un lugar más crítico que empático. Cuando me estaba divorciando, hace ya 3 años, me soltó frases como: tal vez si no te hubieras enfocado tanto en el trabajo, todavía estarías casada. Y cuando compré mi casa el año pasado, en lugar de felicitarme, dijo algo como: qué bueno que encontraste algo que de verdad podés pagar sin ahogarte. Siempre con ese tono que te hace dudar si estás recibiendo un consejo o un golpe disfrazado de sonrisa. Durante mucho tiempo quise creer que sus intenciones eran buenas, solo que no sabía expresarse mejor. Mi hija, Ariana, tiene 9 años. Desde los 6 lidia con un problema de tartamudeo. Empezó después del divorcio, algo que su terapeuta del habla me dijo que era bastante común en niños que atraviesan cambios familiares grandes. Hay días que habla fluido, como si no tuviera ninguna dificultad. Y hay días en los que ciertas palabras simplemente no pueden salir. Llevamos ya 2 años de terapia. Y sí, ha progresado, pero todavía hay momentos difíciles. Lo que más duele es ver cómo eso le afecta más de lo que deja ver. Se frustra. A veces, si tartamudea al principio de una frase, simplemente deja de hablar. Se encierra. Evita participar en clase. En casa, yo trato de no apresurarla nunca. No le termino las frases. Solo espero. Me dijeron que lo mejor es eso, no presionar, no señalar, solo estar. Bruno sabía lo de Ariana. No es algo que se puede esconder en las reuniones familiares. Pero nunca pareció entender del todo lo que significaba. Me decía cosas como: solo necesita hablar más despacio, o seguro se le pasa si practica. Le intenté explicar con calma lo que nos había dicho la terapeuta, pero él asentía como para salir del paso y cambiaba de tema. Hace unos 6 meses, Bruno se comprometió con Julieta, su novia de 29 años. Ella siempre me cayó bien, aunque no habíamos compartido demasiado tiempo. La fiesta de compromiso iba a ser en casa de nuestros padres, que tienen un jardín grande y cómodo para la familia. Invitaron a todos: tíos, primos, abuelos, unas 30 personas en total. Ariana estaba entusiasmada. Llevaba semanas practicando un pequeño discurso que ella misma había escrito para felicitar a su tío Bruno y a Julieta. Lo ensayaba conmigo en casa una y otra vez, con esa determinación dulce que solo tienen los chicos cuando algo les importa de verdad. Eran solo unas frases sencillas, pero cargadas de cariño. La fiesta empezó bien. Había buena comida, conversaciones animadas, risas por todos lados. Bruno y Julieta iban de grupo en grupo saludando, agradeciendo a todos por venir. Después de la cena, mi papá pidió silencio para que Bruno hiciera un brindis. Bruno tomó la palabra, agradeció la presencia de todos y dijo lo feliz que estaba de haber encontrado a Julieta. Entonces Ariana se me acercó y me tiró suavemente de la manga. Me susurró que quería dar su discurso. Le pregunté a Bruno si podía decir unas palabras y él respondió con una sonrisa: claro, adelante. La ayudé a subirse a una silla para que pudiera verse. Ariana empezó a hablar y la primera frase salió perfecta. Pero cuando llegó a la palabra felicitaciones, se trabó. Quedó atascada en la primera sílaba, repitiendo la F varias veces, intentando avanzar, sin éxito. Yo le sonreí, con ternura, con paciencia. Esperé. Sabía que podía hacerlo. Pero entonces Bruno intervino. Con un tono molesto, dijo: vamos, Ariana, solo dilo ya, todos están esperando. Ella lo intentó otra vez, pero ahora estaba más nerviosa. La palabra no salía, el tartamudeo se intensificó. Intentó 3 veces más, sin poder pasar del primer sonido. Bruno soltó un suspiro exagerado. Esto está tardando una eternidad. Ariana, tenés que pensar antes de hablar. Solo habla despacio y decí bien la palabra. Todo quedó en silencio. Sentí como si la música de fondo se hubiera apagado. Ariana bajó la vista, se sonrojó entera y se bajó de la silla. Caminó hacia mí sin decir nada y se escondió contra mi costado. La abracé.
Sentí su cuerpito temblar. Me acerqué a Bruno. Le dije que necesitábamos hablar. Él, con un gesto de mano, me descartó como si fuera una exagerada. Estará bien. Los chicos tienen que aprender a comunicarse. No podés tratarla como una nena toda la vida, me soltó, sin filtro. Le recordé que Ariana tiene una condición médica. Que llevamos años en terapia. Que su comentario fue cruel. Me miró como si el problema fuera mío. Solo estaba tratando de ayudar. Sos vos la que está siendo demasiado sensible. No le respondí más. Recogí nuestras cosas y me llevé a Ariana a casa. No dijo ni una sola palabra en todo el camino. Cuando llegamos, se encerró en su cuarto. No cenó. No pidió nada. Solo silencio. Al día siguiente, intenté calmarme antes de llamar a Bruno. Todavía tenía presente la cara de Ariana mientras se bajaba de esa silla, encogiéndose como si quisiera desaparecer. Necesitaba que él entendiera el daño que había causado. Que se diera cuenta, aunque fuera un poco, de lo que su actitud había provocado. Cuando finalmente contestó, no tardé en ir al grano. Le expliqué que lo que había hecho era grave. Que Ariana había estado practicando ese pequeño discurso con ilusión durante semanas. Que no se trataba solo de palabras mal dichas, sino de su autoestima, de su esfuerzo, de su progreso. Le recordé lo que nos había dicho la terapeuta, que no debíamos presionarla ni ponerla en evidencia. Que para ella, hablar en público era un reto enorme, y que esa experiencia podría afectarla emocionalmente durante mucho tiempo. Bruno suspiró, como si estuviera harto. Estás exagerando, Mariela. Solo trataba de que hablara bien. Si nadie la empuja, nunca va a mejorar. Consentirla no va a arreglar nada. Le intenté explicar, otra vez, que así no funciona la terapia del habla. Que presionarla no solo no ayuda, sino que empeora las cosas. Pero él ya no me estaba escuchando. No tengo tiempo para discutir tonterías, dijo, y cortó la llamada. 2 semanas después, recibí la invitación a la boda. La carta estaba cuidadosamente diseñada, con letras doradas y un fondo de acuarela suave. Pero mientras la sostenía en las manos, solo podía pensar en Ariana, en cómo había evitado hablar en público desde aquella noche. No pude. No quise. No iba a celebrar el matrimonio de alguien que había humillado a mi hija y ni siquiera había tenido la decencia de disculparse. Confirmé que no asistiría y envié un regalo con una tarjeta breve, deseándoles lo mejor. Quería dejar claro que mi ausencia no era por rencor, sino por convicción. Bruno me llamó furioso. ¿De verdad no vas a venir?, me dijo, con voz cargada de incredulidad. ¿Vas a dejar que una tontería arruine el día más importante de mi vida? No es una tontería, Bruno. Humillaste a mi hija. Y ni siquiera lo reconoces, le respondí. La gente va a hablar. Todos estuvieron en la fiesta de compromiso. Van a saber por qué no viniste. Me vas a hacer quedar como un monstruo por algo sin importancia. No dije nada. Ya no tenía energías para explicarle lo obvio. Mi mamá me llamó después. Intentó convencerme de que fuera, por el bien de la familia. Que no hiciera más grande el asunto. Que pensara en la paz familiar. Mi papá, por su parte, fue más tajante, pensaba que estaba exagerando y que Bruno no lo había hecho con mala intención. Ariana no preguntó por la boda. Pero tampoco volvió a querer hablar en público. Su terapeuta me dijo que estos retrocesos eran normales, que con trabajo podíamos recuperar lo avanzado. Pero que iba a llevar tiempo. Días antes del evento, recibí un último mensaje de Bruno. Si no vas a venir, no quiero que sigas siendo parte de mi vida. Estás eligiendo ser terca en vez de ser mi hermana. Es mi boda, Mariela. Mi boda. Pero cada vez que pensaba en Ariana, en su mirada vacía aquella noche, en su silencio en el auto, en cómo no levantaba la mano en clase desde entonces, sabía que no podía ir. Nunca hubo una disculpa. Ni siquiera una muestra mínima de arrepentimiento. Para él, todo seguía siendo un asunto menor. La boda fue un sábado. Ariana y yo pasamos el día en el museo infantil. Le encanta ese lugar. Hay una sala llena de experimentos interactivos y estructuras para construir. Pasamos horas armando cosas, haciéndonos preguntas, riéndonos. Y lo más importante, habló. Habló con fluidez, con entusiasmo. Me explicó los pasos de un experimento, me pidió ayuda para armar una torre de bloques gigantes, me hizo preguntas sobre los planetas. Fue la primera vez, desde aquella noche, que la escuché hablar con libertad. Mientras estábamos ahí, me llegaron algunos mensajes. Mi prima Carla me mandó fotos de la ceremonia. Bruno se veía elegante, Julieta hermosa con su vestido blanco. Todos sonreían.
Una parte de mí sintió tristeza por no haber estado. Pero el día siguiente, esa tristeza se convirtió en otra cosa. Mi tía Lidia me llamó por la mañana. Me contó lo que había pasado en la recepción. Al parecer, durante los discursos, Bruno decidió mencionar mi ausencia. Dijo que lamentaba que algunas personas no supieran dejar de lado diferencias insignificantes. Según Lidia, fue incómodo. Toda la sala quedó en silencio. Luego, Bruno añadió algo que dejó a todos helados. Espero que mis hijos algún día sean más fuertes y resistentes que otros niños de esta familia, que no se crían como nenitas lloronas. Mi mamá, que estaba presente, se quedó pálida. Pero Bruno siguió hablando. Dijo que los padres que no presionan a sus hijos están haciéndoles un daño. Que hoy en día, los chicos son demasiado sensibles. Que necesitan firmeza, disciplina, no mimos. Lidia me contó que su hijo, Samuel, mi primo segundo, un nene con autismo y retrasos en el habla, estaba allí. Y que, al escuchar esas palabras, ella se levantó sin decir nada, agarró a su familia y se fue. No se despidió de nadie. Solo se marchó. Esa misma noche, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que estaba avergonzada, que ahora entendía por qué no había ido. Que Bruno había cruzado una línea que no se puede volver a cruzar. Pero la llamada más difícil llegó al día siguiente. Era Lidia. Me contó, con voz entrecortada, lo que había sentido cuando Bruno hizo esos comentarios. Dijo que sintió como si estuviera hablando de Samuel, como si lo estuviera insultando directamente. No fue solo Ariana. Fue todos los chicos como ella, como mi hijo, como cualquier niño que necesite apoyo en vez de burlas, me dijo. Y en ese momento supe que esto iba más allá de mí y de Ariana. Bruno no solo había sido cruel con mi hija. Era parte de algo más grande. De algo que venía de mucho antes. Después de esa conversación con mi tía Lidia, sentí que se me caía una venda de los ojos. Siempre había pensado que Bruno era simplemente torpe con las palabras, un poco brusco quizás, pero no malintencionado. Pero escuchar a Lidia, escuchar la herida en su voz cuando hablaba de Samuel, me hizo revisar el pasado con otros ojos. El martes siguiente, mi mamá me llamó para contarme que había tenido una charla larga con Bruno. Fue hasta su casa, aún afectada por todo lo que había visto y oído en la boda. Quería entenderlo. O al menos intentarlo. Pero según me dijo, Bruno no solo no se mostró arrepentido, sino que reafirmó todo lo que había dicho. Le echó la culpa a Ariana. A mí. Dijo que los problemas de habla de mi hija eran producto de mi falta de disciplina. Que yo había creado una situación de estrés por no saber cuidar mi matrimonio. Que si me hubiera esforzado más por mantener la familia unida, Ariana no tartamudearía. Y entonces soltó una frase que hizo que mi mamá le colgara el teléfono en la cara. Dijo que el tartamudeo de Ariana probablemente era falso. Que seguro lo exageraba para llamar la atención. Que los chicos son manipuladores y que usan cualquier cosa para evitar enfrentar sus responsabilidades. Mi mamá me lo contó con la voz temblorosa. Estaba devastada. Me dijo que jamás se había dado cuenta del nivel de crueldad que podía tener su propio hijo. Y que empezaba a entender por qué su primer matrimonio con Natalia había terminado tan mal. Eso me descolocó. Porque en todo este tiempo, ni Bruno ni Natalia me habían hablado mucho sobre los motivos del divorcio. Nunca entraron en detalles. Yo tenía una relación cordial con ella, sobre todo porque compartíamos cumpleaños, fechas importantes, el cariño por Iván, el hijo de ambos. Mi mamá me dijo que, después de la boda, se había animado a contactarla. Se encontraron para tomar un café. Natalia le contó cosas que me helaron la sangre. Bruno siempre había sido un hombre exigente, incluso controlador, pero se volvió peor cuando nació Iván. A los 5 años, el nene empezó a mostrar algunas dificultades en el jardín. Le costaba seguir el ritmo, tenía problemas con la lectura, no retenía lo que aprendía con facilidad. Natalia, preocupada, quiso llevarlo a un especialista. Pero Bruno se negó. Decía que no tenía nada, que era simplemente flojo. Que lo que necesitaba era más empuje y menos excusas. Cuando finalmente insistió en llevarlo a evaluación, Bruno le gritó que estaba buscando etiquetas para justificar los fracasos del hijo que ella estaba criando. Que quería convertirlo en un discapacitado por comodidad. La situación fue empeorando. Iván empezó a desarrollar ansiedad. Lloraba antes de ir al colegio. Tenía pesadillas. Llegó un punto en que no quería salir de su cuarto. Y cuando le decía a su papá que no quería ir al colegio, Bruno le respondía que estaba avergonzando a la familia y que no iba a criar a un inútil. Fue ahí cuando Natalia decidió divorciarse. Solicitó la custodia completa. Bruno ni siquiera la peleó. Y ahora entendía por qué casi no veía a su hijo.
No porque Natalia fuera injusta, como él me había hecho creer, sino porque no era seguro para Iván estar con él. Yo no sabía nada de eso. Me sentí traicionada, en parte por Bruno, pero también por Natalia. Teníamos buena relación. Hablábamos cuando coincidíamos. Pero nunca me dijo nada. Ni siquiera cuando empezaron las sesiones de Ariana. Yo pensaba que podría haberme advertido algo. Pero cuando hablé con ella más adelante, me explicó que no se sentía cómoda hablando con la hermana de su ex. Que no sabía cómo abordarlo. Natalia me contó que durante el juicio por la custodia, el abogado de Bruno incluso intentó usar los problemas de aprendizaje de Iván como excusa para pedir la custodia total. Que decía que ella era la culpable por consentir sus dificultades y que el niño necesitaba un padre estricto que lo encarrilara. Afortunadamente, el juez no compró ese argumento. Y gracias a la atención adecuada, Iván ha mejorado muchísimo. Luego hablé con mi mamá otra vez. Le pregunté, directamente, si había más cosas que yo no supiera sobre Bruno. Le pedí que fuera honesta. Y entonces me contó algo de cuando éramos adolescentes. Cuando yo tenía 15 y Bruno 18, nuestro primo Gael vino a quedarse con nosotros una semana. Sus papás estaban atravesando una emergencia y no tenían con quién dejarlo. Gael tenía 7 años. Durante esa semana, se orinó en la cama un par de veces. Era un nene, estaba fuera de su casa, asustado. Pero Bruno se la agarró con él. Lo ridiculizó. Le decía bebé, lo avergonzaba frente a otros familiares, lo amenazaba con contarle a todos sus compañeros lo que le pasaba. Gael, según me dijo mi mamá, se volvió retraído, no quería jugar, ni hablar, y nunca más quiso volver a quedarse con nosotros. Yo no lo recordaba. Esa semana había estado trabajando en un campamento escolar como voluntaria. No estuve en casa. Pero el recuerdo volvió a mi mamá con claridad. Y ahora, con toda esta historia encima, entendía por qué Gael apenas asistía a las reuniones familiares. ¿Por qué evitaba a Bruno? Llamé a mi prima Carla y le pregunté si ella recordaba que Bruno fuera cruel con los más chicos cuando éramos chicos. Me dijo algo que se me quedó grabado. Bruno siempre fue un abusón. Lo veíamos como alguien exitoso, pero tenía algo en la mirada, como si disfrutara sentirse superior a quienes no podían defenderse. Y luego me contó algo más reciente. En la Navidad pasada, a la que yo no asistí por temas de trabajo, Iván había ido con Natalia. Durante la cena, el nene derramó jugo en la mesa, manchando su camisa. Bruno le gritó que era un torpe, que lo estaba haciendo quedar mal. Iván se puso a llorar. Natalia se lo llevó antes del postre. A eso se sumó otra conversación con mi tía Lidia, que me dijo que su hijo Samuel ya había expresado que no le gustaba estar cerca del tío Bruno. Que le hacía sentir tonto. Que siempre le preguntaba cosas difíciles sobre la escuela o deportes, y si no sabía responder, se burlaba. Le ponía los ojos en blanco, le decía que necesitaba despertar. Con toda esa información encima, tomé una decisión. Iba a tener una última conversación con Bruno. Una definitiva. Lo llamé. Me atendió con tono seco. Le dije que necesitábamos hablar. No tardó ni 5 minutos en ponerse a la defensiva. Me dijo que toda esta situación se había salido de proporción porque la familia está llena de resentidos. Yo hago las cosas bien. Progreso, trabajo duro, y eso molesta. Todos quieren agarrarse de cualquier cosa para tirarme abajo, me dijo, como si fuera la víctima de una conspiración. Intenté mantener la calma. Le pregunté si alguna vez había pensado en disculparse con Ariana. Su respuesta fue lo que terminó de romper lo que quedaba entre nosotros. ¿Disculparme con ella? ¿Por qué? Esa nena es igual que vos. Débil. Si sigue así, nunca va a tener amigos, ni pareja, ni futuro. Se va a quedar sola como vos. Y entonces dijo lo imperdonable. Lo que necesita es una tarde conmigo y un cinturón. Yo sí la pondría en su lugar. En 1 hora se le acaba la tontería del tartamudeo. Le colgué sin decir una sola palabra más. Al día siguiente, mi mamá me llamó alterada. Bruno la había contactado, furioso por la conversación que habíamos tenido. Le contó su versión, por supuesto, convenientemente recortada. Dijo que yo le había faltado el respeto, que lo había insultado, que estaba inventando cosas para poner a toda la familia en su contra. Lo que no mencionó, claro, fue que había dicho que a Ariana le hacía falta una paliza para dejar de tartamudear. Mi mamá no le creyó. Después de escuchar todo lo que ya se había acumulado, después de verlo destruir su propia boda con un discurso humillante, y tras haber escuchado las palabras de Natalia, de Lidia, de mí, algo se rompió en ella. Me dijo que, por primera vez en su vida, sentía que no conocía al hijo que había criado.
Pero lo más impactante fue lo que empezó a pasar después. Sin que yo moviera un dedo, más miembros de la familia empezaron a compartir sus propias historias sobre Bruno. Pequeños recuerdos, comentarios hirientes, situaciones incómodas. Era como si todos hubieran estado guardando algo, esperando el momento en que fuera seguro hablar. Mi papá, que hasta entonces había mantenido una postura más neutral, finalmente admitió lo que había callado durante años, que siempre supo que Bruno tenía un lado cruel. Que lo había justificado pensando que se le iba a pasar con la madurez. Pero no se le pasó. Se perfeccionó. Y entonces, como si el universo quisiera terminar de desenmascararlo, llegó la última pieza del rompecabezas, Julieta. 6 semanas después de la boda, Julieta me escribió. Me pidió encontrarnos para hablar. Quedamos en un café, sin formalidades. Llegó con los ojos cansados y la voz apagada. Me dijo que no sabía cómo abordar esto, pero que necesitaba entender. Bruno había empezado a hacer comentarios sobre su hermana menor, una adolescente de 15 años que tiene dislexia. Al principio eran sutiles, que leía muy lento, que necesitaba esforzarse más. Luego fueron más agresivos, que sus padres la estaban criando como una inútil, que la dislexia era una excusa moderna para justificar la flojera. Julieta intentó explicarle que la dislexia es un trastorno real, diagnosticado, que su hermana tenía apoyo profesional, que le iba bien en la escuela dentro de sus capacidades. Pero Bruno no lo aceptaba. Dijo, con ese tono seco que conocía tan bien. Son excusas para mimarla hasta el hartazgo. Lo que necesita es mano firme. Entonces Julieta empezó a notar cosas. Las mismas actitudes que yo había vivido. Comentarios hirientes disfrazados de consejos. Juicios disfrazados de preocupación. Crueldad envuelta en corrección. Le conté lo que había pasado con Ariana. Le repetí palabra por palabra lo que Bruno me dijo en nuestra última llamada. Ella palideció. Me pidió el número de Natalia. Quería escuchar su historia de primera mano. Se lo di. Una semana después, Julieta pidió el divorcio. Me escribió para decírmelo. Estaba devastada, pero segura. Me dijo que se lamentaba por no haber pedido una anulación en lugar de un divorcio. Que en tan solo unas semanas de matrimonio, ya sentía que había cometido un error irreversible. Mi mamá me contó que Bruno estaba furioso. Que había llamado a varios familiares para decir que le habíamos envenenado a Julieta en contra. Que esto era una conspiración de resentidos que no soportaban verlo feliz. Según él, no podía ser que tantas personas se pusieran en su contra sin que hubiera una campaña detrás. Porque Bruno, en su cabeza, todavía era la víctima. Incluso contactó a mi papá el mes pasado. Quería arreglar las cosas. Pero pasó toda la conversación quejándose de lo injustamente que lo habían tratado. Que nadie reconocía todo lo que él había hecho por la familia. Que todos eran malagradecidos. Mi papá intentó decirle, con calma, que tal vez debía considerar disculparse con Ariana, con Iván, con Samuel, con todos los niños a los que había lastimado. Pero Bruno se cerró. Dijo que él no tenía nada que lamentar. Que los débiles eran los otros. Que a él le debían una disculpa. Rachel me dijo que, desde hace meses, Bruno ha dejado de ver a Iván. El nene, de hecho, fue quien le preguntó a su mamá si podía dejar de visitarlo. Cuando ella le preguntó por qué, él le dijo que su papá lo hacía sentir mal consigo mismo. Que cada vez que lo veía, salía más triste. Rachel no lo obligó. Bruno, sorprendentemente, no protestó. Como si, en el fondo, tampoco lo quisiera. Y yo, por mi parte, no me arrepiento de nada. No haber ido a la boda fue lo correcto. Cortar el contacto fue lo correcto. Poner un límite fue lo correcto. Protegí a mi hija de alguien que no veía su tartamudeo como un desafío a superar, sino como una debilidad de carácter. De alguien que la hubiese marcado de por vida con su forma de educar. ¿Triste? Sí. Claro que es triste que una familia se rompa. Pero no fue por una fiesta de compromiso. Fue por años de crueldad disfrazada de rectitud. Ahora, Ariana está mejor que nunca. Su terapeuta dice que ha hecho avances increíbles desde que dejamos de asistir a reuniones donde Bruno pudiera estar. Volvió a leer en clase. Dio una presentación sobre su proyecto de ciencia sin tartamudear. Y cuando tiene un día complicado, ya no se encierra ni se frustra como antes. Tiene herramientas. Tiene confianza. Tiene amor. Y yo tengo paz. Bruno me bloqueó en redes sociales, y yo a él. Mis padres también han cortado contacto. Él cree que somos todos parte de un complot. Que lo traicionamos. Que lo abandonamos. Pero la verdad es que se quedó solo por su propia lengua, su propio ego, su propia falta de empatía. Julieta entendió a tiempo.
Dijo que se dio cuenta de que, si algún día llegaban a tener hijos, Bruno los trataría igual que a Ariana, que a Iván, que a Samuel, que a todos. Dijo que no podía vivir con eso. Y yo la entiendo. No me importa si en el futuro intenta pedir disculpas. Porque no sé si esas disculpas vendrían del arrepentimiento o de la soledad. Y no tengo tiempo para averiguarlo. No asistiré a ningún evento donde él esté. Y si llega mientras yo esté, me iré. No voy a permitir que Ariana vuelva a cruzarse con alguien que alguna vez sugirió que un cinturón era la solución a su tartamudeo. Puede que la soledad sea una forma de discapacidad. Pero en el caso de Bruno, es exactamente lo que merece. No necesito un hermano para tener una buena vida. Ariana está bien. Yo estoy bien. Y eso es todo lo que importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.